Me alegra de que vengan con ese espíritu, con esa fuerza, de que hayan pasado por la esquina, como dijimos anoche. Pero vamos a tratar hoy un tema bastante serio, que nos afecta a todos, que es el de la ideología de género, ¿no? Y yo quería señalar algo antes de empezar. Yo creo que hay un momento en que tenemos que definir dónde estamos parados, ¿no? ¿Dónde estoy parado yo para hablar de la ideología de género? Yo creo que lo único que puede solucionar los problemas sociales, los problemas políticos y los problemas económicos de la sociedad, los males físicos y metafísicos, es la persona de Cristo. Por lo tanto, yo me paro en el lugar de cristiano y voy a hablar como cristiano de esto. Ese es el lugar en que yo creo que el Evangelio de Jesucristo es lo único que puede sanar a una sociedad. Quiere decir que parto de esa base. Le estoy diciendo ya al principio que voy a hablar como cristiano y como un hombre que está basándose en el Evangelio de Jesucristo sobre esto tan moderno que se llama hoy ideología de género. Y creo que lo primero que uno tiene que hacer es pensar qué es una ideología. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un sistema cerrado de pensamiento. Una ideología cree que su pensamiento se basta a sí mismo, que no necesita de nada y se adhiere a una ideología con fervor religioso. Fíjense, la ideología, muchos dicen, ha venido a sustituir las religiones en el siglo XX. Porque usted con alguien que tiene una ideología es muy difícil conversar y es muy difícil discutir, porque él habla desde lo absoluto de su ideología. Quiere decir que las ideologías son sistemas cerrados que basan su acción en todos los que están conmigo son buenos y todos los otros me quieren destruir. Quiere decir que ellos establecen el principio del odio. Yo tengo que ir contra el que está del otro lado. ¿Por qué? Porque yo tengo la absoluta verdad. Y como él no acepta la verdad que yo tengo, lo único que tengo que hacer es destruirlo. En alguna forma tengo que destruirlo. Es una pasión hermética la ideología. Es decir, no tiene salida, no hay puertas, no tiene ventanas. Cuando uno entra dentro de una ideología no puede salir para ningún lado. Quiere decir que estamos no frente a un pensamiento, no frente a una idea. Una cosa son las ideas. El que tiene ideas discute su idea. Está dispuesto a cambiar, no cree que su idea sea absoluta. Es decir, lo mira desde lo humano. El que tiene una ideología, no. Él es un fundamentalista de su ideología. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy es algo que es una ideología de género, que instala el hecho, todo el que comparte este es mi amigo y todo el que no lo comparte es mi enemigo. Y el enemigo es el causante de todas las infelicidades, porque es un retrógrado, porque es un conservador, porque no entiende lo que está pasando, porque está fuera de época. Pero hay que tener cuidado con las ideologías, con todas las ideologías, la capitalista, la marxista, la de género, todas las ideologías, porque son todas peligrosas. Todas están encerradas en sí mismas. En el año 2002 tuvo el premio un húngaro, Imre Kertész, que a los 15 años había sido deportado a Auschwitz y sobrevivió al Holocausto. Y analizó el fenómeno y él dijo que el instrumento de destrucción en la sociedad moderna se llama ideología. El elemento de destrucción. Lo grave, dice, es que la masa que nunca participó de la cultura absorbe la ideología como si fuera cultura. Las ideologías inevitablemente devienen en totalitarismos y este es el gran peligro.
no se admite que uno piense distinto y no se discute tampoco, ni se usa la razón. Hay que descalificar al que no piensa como yo. Y hay una cantidad de cosas y de nombres y de títulos con que descalifican a los que no piensan que la ideología de género sea algo sano. Ustedes saben que todos tenemos una identidad sexual. Todos venimos marcados como hombres o mujeres. No solamente porque tenemos una genitalidad que dice lo que somos, sino porque cada una de nuestras células dice cuál es el sexo que nosotros tenemos. Quiere decir que el hombre viene marcado sexualmente en todo su ser como hombre o como mujer. Ustedes conocen el asunto de los que está determinado esto biológicamente por los cromosomas, el XX para la mujer, el XY para el hombre, y aunque nosotros modifiquemos, como tratan de modificar ahora, los genitales de una persona, los modifican quirúrgicamente, eso no significa que la persona deje de ser un hombre o una mujer, porque todas las demás partes de su cuerpo están marcadas como hombre o como mujer. Como dijo alguien, Patricia le dijo: yo entiendo que vos podés estar muy convencida de que sos mujer porque cambiaste de sexo, pero lamento decirte que a esta edad tenés problema de próstata. ¿Por qué? Porque no hay caso, eso está allí, y eso marca a la persona. Lo que quiere decir que nosotros venimos marcados como hombres o mujeres en todo nuestro ser. En este momento que nosotros estamos aquí, estamos formados por células. Cualquier célula nuestra que se analice, la saquen de donde la saquen, una célula de la piel, dice si es de hombre o si es de mujer. Puede que no nos conozca la persona, puede ser que le manden al laboratorio una célula, pero simplemente analizando eso va a decir, ¿es un hombre o es una mujer? Quiere decir que venimos marcados por Dios desde que nacemos como hombres o como mujeres. Ahora, eso se determina biológicamente. Es anticientífico y contra la anatomía, contra la fisiología, contra la neurociencia, contra la genética, pasar por encima de lo que la naturaleza ha mandado. Porque entonces estamos negando la genética, estamos negando la anatomía, estamos negando la fisiología, estamos negando lo que dice la neurociencia. Es decir, si aceptamos la ideología de género, estamos diciendo que todos ellos no tienen razón. Venimos marcados sexualmente. Ahora, otra cosa es la conducta sexual que tenemos, que esto es distinto, la conducta sexual. En general, las conductas sexuales se dividen en tres: heterosexual, homosexual, bisexual. Puede no responder a la identidad sexual lo que está haciendo, pero es la conducta que él tiene. Ustedes habrán escuchado decir, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, o soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Quiere decir que no se siente aquello que está marcado sexualmente por la naturaleza. Un famoso psiquiatra, Pablo Abadi, profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, escribió en el principal diario de Argentina, que cuando él escucha esta frase, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, él dice, el argumento que se repite con frecuencia, sin embargo, desde el punto de vista psicológico, no existe tal cosa como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, salvo que, como ocurre en muchos casos, la persona haya sido criada, necesitada y desviada hacia el otro sexo. Ahora, este señor no es cristiano. Él es un psicoanalista y un psiquiatra y un médico, y pertenece a la asociación médica y es una persona muy destacada. Él dice, miren, desde el punto de vista científico,
el argumento este de que es un hombre metido dentro de un cuerpo de mujer o una mujer atrapado en un cuerpo de hombre no existe. No existe. Esa es la palabra de la ciencia. Ahora, según la ideología de género, a pesar de las diferencias físicas, psicológicas y todo esto, dicen que la sexualidad es una construcción cultural. ¿Por qué se utiliza la palabra género y no se utiliza la palabra sexo? ¿Por qué erradican la palabra sexo? Porque la palabra sexo me remite a la naturaleza, a lo que Dios ha hecho. Y la palabra género me remite a lo que yo percibo. Si yo utilizo la palabra sexo, ¿cuántos sexos hay? Dos. Quiere decir que si yo me remito a la palabra sexo, hay dos. Si yo digo género, ¿cuántos hay? ¿Alguien tiene la cifra? Vamos a ver una listita. Esta es parcialmente una lista, creo que son 27 los que entraron en la página, pero hay más de 50 géneros. Y usted dice, ¿y cómo se llega a ese género? Es lo que yo percibo que soy, autopercibido. Es decir, yo voy y digo, miren, yo tengo un documento que dice que me llamo Salvador de Lute, que nací en tal fecha y en tal lugar, pero yo me percibo como mujer. Y hay países, mi país por ejemplo, que me tiene que extender un documento diciendo que soy mujer. Y esto es la ideología de género. Si yo me percibo, eso soy lo que yo percibo. Ahora, antes el asunto era, si usted es genitalmente un hombre, pero se percibe como mujer, entonces es una mujer. Pero resulta que acá no, acá empiezan a surgir un montón de variantes y esas variantes pueden llegar a ser infinitas. Hasta aquí nosotros tenemos esa lista es solamente una lista provisoria que va creciendo con el tiempo. Hay listas muy extensas y no aparece en esa lista hombre o mujer. Quiere decir, nadie se declara aquí que es hombre o mujer, simplemente la costumbre que tiene, simplemente la forma en que percibe su sexualidad. Lo que pasa es que en la ideología de género se afirma que no existen los sexos, se niega la naturaleza. Cuando ustedes leen la carta a los romanos, en la carta a los romanos el apóstol Pablo dice que el hombre comienza rebelándose contra la ley moral de Dios y termina rebelándose contra la ley natural. Nosotros ya nos hemos rebelado como sociedad contra la ley moral de Dios porque no queremos aceptar esa ley moral y esta es la última rebelión, que es la rebelión contra las leyes de la naturaleza. La ideología de género es una rebelión contra la ley natural que Dios ha puesto, contra eso que Dios hizo en el principio, que dice varón y hembra los creó y que viene marcado. Ahora estamos en el momento de la rebelión y la rebelión es rebelarme contra la ley natural. Ahora usted dice, pero esto es irracional. Claro que es irracional. No puede ser racional rebelarse contra la naturaleza. Pero es lo que está pasando en este momento, que nos estamos rebelando contra la naturaleza. ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen siempre de estas cosas que cambian a la sociedad hay que encontrarlo en el pensamiento filosófico que le dio origen, porque todo se origina en la cabeza del hombre. Y si usted no analiza el pensamiento filosófico que le dio origen, no entiende por qué llegamos a esto. Es una siembra que empieza en la década de 1960 del siglo pasado con el existencialismo. El existencialismo tiene una frase que es la base de todo este razonamiento. Sartre, el famoso filósofo, el principal filósofo del existencialismo, decía que el ser precede a la esencia. El ser precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto de que el ser precede a la esencia? Que nunca sabemos lo que el hombre es hasta que llega al final de su vida. Es decir, si usted va a hacer una casa,
¿qué es lo primero que hace? No va a comprar ladrillos, ni va a comprar usted tiene que hacer un plano primero. Y de acuerdo a ese plano, después edifica. Entonces, usted tiene el plano y sobre ese plano edifica. Sartre dice que en el hombre no es así, que el hombre edifica y a lo último hace el plano. Es decir, no sabe qué es lo que va a salir, pero vive. Y a lo último se dice cuál es el plan, qué fue ya. Y él dice que hasta que no llega el último momento de su vida, no se puede decir este ser es esto. Quiere decir que el ser se va forjando y precede a la esencia, que sería el plano. Nosotros construimos nuestra vida sobre ciertos planos, porque nos enseñaron a ser hombres o a ser mujer, y que hay algo que es ser hombre y hay algo que es ser mujer. Ahora se quiere romper ese plano y decir, vive como quiera, y cuando llega al final le vamos a decir qué es lo que usted era. Es dar vuelta a todo esto. Ahora, esto que parece un pensamiento obtuso y filosófico y que está en los cenáculos únicamente de los que hacen filosofía, baja la realidad. Y baja la realidad en este momento, ¿para qué? Para enfrentarnos con que ahora nosotros filosóficamente estamos llevando esto a la realidad. Estamos tomándolo de la filosofía y estamos metiéndolo en nuestra realidad. Ahora, eso es lo que dice la filosofía. Pero siempre que la filosofía dice algo, hay alguien que después quiere producirlo en la realidad, quiere meterlo en la realidad. Y acá, si bien filosóficamente podemos decir que este pensamiento nace con el existencialismo, con lo que del ser precede a la esencia, no hay ningún plano para el ser humano, hay alguien que lo quiso poner en práctica. Y quien lo quiso poner en práctica es el doctor John Money. John Money es un médico, psicólogo, sexólogo y es el inventor de la ideología de género. Él, como médico y como psicólogo y como sexólogo, no se oponía a la pedofilia, por ejemplo. No se oponía. Y apoyaba todo tipo de práctica sexual aberrante. Cualquier cosa, para él, estaba bien en la sexualidad. Y tuvo la oportunidad de hacer una prueba sobre el tema de la ideología de género. Probar la reasignación sexual de un ser humano. Eso era lo que él quería hacer. Demostrar que la identidad de una persona no está fundada en los datos biológicos, sino en lo que le enseñan los papás. Ahora usted imagínese que ningún papá que tenga una hija mujer o un hijo varón, le va a permitir a un médico que haga el experimento criando a su hijo como si fuera lo contrario. Pero él decía que esto comprobaría su teoría. Si él conseguía que algún padre le entregara a su hijo con su sexo para que él lo cambiara culturalmente, es decir, que si tiene un hijo un hijo varón, sexualmente es varón, se lo entrega a la doctrina de este médico y este médico, a través de la cultura, lo forma como si fuera una mujer. Como no conseguía a nadie, porque ningún padre es tan loco como para entregarle a su hijo a un médico para que lo forme en lo contrario de lo que la naturaleza dice, no tenía la oportunidad de probar esto, no podía probarlo. Hasta que nació un par de gemelos idénticos en Canadá en el año 1965. Esos gemelos sufrían de fimosis en el pene, es decir, había que circuncidarlos. Y lo trataron de circuncidar por métodos, los médicos saben, un método eléctrico, y resulta que eran dos varones y a uno de los varones le quemaron los genitales y se le desprendió el pene y quedó
sin órgano sexual. Los padres se desesperaron porque uno de los hijos estaba bien y era normal y el otro tenía este problema. Alguien les dijo, vayan a ver al doctor Giovanni que él puede hacer algo por este hijo. Y entonces el médico se llevó a uno de los gemelos y lo estudió, lo analizó, lo operó y le construyó quirúrgicamente una vagina. Le construyó eso. Y le pidió la colaboración de los padres, que los criaran como si fuera una nena. Porque él así demostraba que el asunto no estaba en la marca que pone la naturaleza, sino en la forma en que la persona es criada. Y bueno, empezaron a hacer eso, y entonces él publicó un libro, el primer libro, que se llamaba Hombre y Mujer, Niño, Niña, donde mostraba el éxito, según él, que tenía, habiendo hecho esto, porque se podía criar a un chico como si fuera un varón, como si fuera una mujer, ¿no? Y cambiar la sexualidad que había marcado la naturaleza. Le cambió el nombre, le puso como nombre Brenda, y Brenda era mujer. La vestían como mujer, la trataban como mujer, le enseñaban las cosas de la mujer, y por supuesto estaba al lado su hermanito. Su hermanito era varón, lo criaban como varón, lo formaban como varón. ¿Qué pasó? Que iban al colegio. Y cuando fueron al colegio, los dos mellizos, en este caso parecía que era un mellizo y una melliza, usted sabe que los chicos tienen muchas veces agresiones y se toman el pelo y todas estas cosas, ¿no? Pues bien, Brenda era la que defendía a su hermano a las trompadas. Entonces fueron al médico y le dijeron, mire, usted está haciendo un trabajo maravilloso, doctor, pero resulta que nos está saliendo un varón. Porque es lo que, no sé si se usa acá la palabra, era lo que se llama un marimacho, ¿no? Se llama María, pero es un hombre. Y esta defendía y no había forma de hacer que fuera. Entonces comenzó a decirle, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Y le empezaron, el médico le pidió que le mostraran fotos de sexo explícito, pornografía. Porque dice, viendo eso, se va a dar cuenta lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre, para fijarle la identidad. Como eso no le dio resultado, empezó a pedir que les hicieran simular al varón y a la presunta nena, les hicieran simular actos sexuales para que entendiera cuál era la mecánica. Ahora Brenda, para llamarla como lo llamaban en ese momento, se sentía torturada. Después dijo, porque yo soñaba con bigotes y no me atrevía a confesar que quería que me salieran bigotes. Los padres seguían los consejos, los llevaban a los clubes nudistas. Andaban desnudos los padres delante de ellos. Los resultados fue el agotamiento nervioso de los padres, fue la madre en un intento de suicidio, el padre se lanzó a la bebida y Brenda tenía instintos suicidas a los 11 años. Entonces el doctor le aconsejó que tomaran a Brenda y la pusieran en contacto con un transexual y que conversara con ese transexual. En la primera entrevista se escapó y amenazó a los padres con suicidarse. Mooney publica entonces su segundo libro y habla en ese libro del éxito y de la felicidad de Brenda. Y si la BBC no se pone a investigar el caso, la comunidad científica estaba leyendo ese libro y creyendo que el asunto era así, y el asunto era todo lo contrario. Se interesó por el caso, quiso investigarlo, el doctor se negó a hablar sobre este tema, y finalmente el padre, desesperado, le dijo, no sos una mujer, sos un varón.
El chico se sintió aliviado, se hizo una operación, llegó a casarse. El hermano Brian, que vivió todo eso dentro del hogar, tuvo varios fracasos matrimoniales, cayó en la droga, en el alcohol. En el año 2002 se suicidó. Brenda, que ahora se llamaba David, fue hasta un estacionamiento cuando tenía 38 años y se suicidó. Así terminó la historia. Sin embargo, lo que este hombre estableció, y a pesar del fracaso científico, hoy se está pregonando en todo el mundo. ¿Ustedes se dan cuenta que estamos frente a una falacia? ¿Estamos frente a algo que no tiene ni pie ni cabeza? Porque el único experimento que tenemos es este, y fracasó rotundamente. Y terminó destruyendo la vida de toda una familia y destruyendo la vida de cada uno de los miembros de la familia. No solamente se destruyó como familia, sino que se destruyó la vida de las personas. ¿Por qué? Porque se intentó hacer el experimento para comprobar la ideología de género. Sin embargo, y a pesar de esto, desde el año 1992 se hizo un protocolo para establecer ciertos principios en la sociedad, en algo que se llama el Foro de Sao Paulo, porque se reunió por primera vez en Sao Paulo y se sigue reuniendo todos los años en una ciudad diferente, en una ciudad distinta, y entonces comenzaron a promover la marcha del orgullo gay. Comenzaron a promover, y hay toda una agenda. En esa agenda, la agenda dice así: primero, aprobación del matrimonio homosexual. Segundo, aprobación del aborto. Tercero, legalización de la marihuana. Cuarto, apoyo al movimiento LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales y travestis. Desacreditar a los referentes históricos, desacreditar a los movimientos religiosos y producir un colapso en los valores de la sociedad. Ese es el objetivo. Ahora, cualquiera de ustedes que piensa y que analiza la sociedad sabe que esta gente está cumpliendo estos objetivos y que las sociedades están cumpliendo estos objetivos. La aprobación del matrimonio homosexual, la aprobación del aborto, la legalización de la marihuana, el apoyo a los movimientos de las marchas del orgullo gay, etcétera, la desacreditación de los referentes históricos que hemos tenido y desacreditar a los movimientos religiosos y producir un colapso en los valores burgueses. Esto es lo que están buscando a través de esta ideología. Ahora, ¿cuál es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cuál es la relación del hombre con la naturaleza? Si usted visita la Universidad de Cambridge en Inglaterra, le van a mostrar una planta de manzana, y le van a decir que ahí abajo Newton empezó a idear y a descubrir la ley de gravedad, porque se le cayó una manzana en la cabeza y entonces dice, esa manzana le hizo pensar que todas las cosas eran atraídas por la Tierra y descubre la ley de gravedad. Hace poco un alumno dijo, inventó la ley de gravedad. La ley de gravedad no la inventó Newton, la descubrió. La ley de gravedad existe desde siempre, desde los tiempos de Adán. Cuando Adán levantó la primera manzana y la tiró, se cayó al suelo. Y hoy nosotros tomamos una manzana, la soltamos y se cae al suelo. Porque la ley de gravedad es inexorable, como todas las leyes de la naturaleza son inexorables. No se puede vencer la ley de gravedad sino a través de complejos mecanismos, como puede ser un avión. Pero ¿cuánto tuvimos que trabajar y cuánto hubo que hacer para simplemente vencer la ley de gravedad y poder volar? Pero
tenemos que construir un aparato de altísima tecnología porque la ley de gravedad es inexorable. Y fíjense que cualquier cosa que vaya en un avión se cumple la ley de gravedad, se estrella, por pequeño que sea. Porque cuando Dios establece sus leyes, esas leyes son inexorables. Y así como es inexorable la ley natural, y cuando las alteramos sufrimos las consecuencias, así también las leyes espirituales, cuando las alteramos sufrimos las consecuencias. Hoy nos estamos rebelando contra una ley que es la ley natural de Dios. Si yo suelto esta taza acá, se va a estrellar contra el piso. ¿Alguien puede pensar que no es así? ¿Alguien puede pensar, no, si la suelta va a quedar en el aire? ¿Alguien puede pensar que si yo tomo esta taza y la suelto va a subir? No, la ley es inexorable. Todo lo que pesa cae inmediatamente al suelo, es atraído. Esa es la ley de Dios. Y no podemos alterarla, porque Dios lo ha hecho así. Y las leyes de Dios son inexorables. Quiere decir que cuando nosotros vemos esto, nos estamos rebelando no contra una ley moral solamente, sino contra una ley natural. Es algo que Dios ha marcado. Ahora, si cuando soltamos algo se cae, porque es así, pensamos que podemos rebelarnos contra las otras leyes porque no son inexorables, porque las otras leyes tienen menos valor, porque podemos pasar por encima, o tenemos que pensar que vamos a sufrir grandes consecuencias a través de esto. Hoy estaba leyendo los últimos artículos que muchos de los que participan de este movimiento han publicado y ya se están arrepintiendo de muchas cosas y están diciendo que no hay que ser tan cerrado en ciertos principios y que están atacando la libertad de pensamiento y que paren un poco porque tenemos que dejar que la gente piense. Pero lo que se hizo, y yo lo recibí este material porque me lo mandó mi hijo desde Buenos Aires, y me manda una nota diciendo, el problema es que ahora se arrepienten, pero ya le metieron a la gente en la cabeza todo esto, y ahora ¿quién lo hace volver atrás? Porque han trabajado sobre la mente de la gente para que aceptaran atropellar la ley de Dios, atropellar la ley de Dios. Y no se atropella gratuitamente una ley de Dios. Las leyes de Dios son inexorables, no se puede contradecir. Y cuando pasamos por encima de una ley natural, sufrimos las consecuencias. Cuando pasamos por encima de una ley moral, también sufrimos las consecuencias. Hoy nosotros estamos atravesando esto y por eso el momento que les toca vivir a todos estos muchachos que están allí, a todos ustedes, es un momento muy difícil. Porque yo sé lo que pasa en las universidades, yo sé lo que pasa en las escuelas, yo sé lo difícil que es mantener ciertos principios. Pero este es un momento en que tenemos que mostrar realmente que el cristianismo es una épica y tenemos que empezar a luchar en serio contra esto. Porque esto se está imponiendo y esto va a traer graves consecuencias en la sociedad. Estamos viviendo, tratando de vivir en un estado de anomia, sin ley. No se puede vivir sin ley. Estamos queriendo vivir sin ley, sin orden, ni siquiera el orden natural. Y al destruir esto, ese estado que nos lleva a vivir sin ley, hizo que al principio quisiéramos vivir sin las leyes morales y empezamos a destruirlas. Y ahora resulta que empezamos a tirarnos contra las leyes naturales y que queremos pasar por encima de esas leyes. Mientras tanto, la realidad nos está gritando que algo va mal en esta sociedad. Nos está gritando que algo no funciona en esta sociedad, que estamos viviendo un momento crítico en esta sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una juventud que se lanza a las drogas y no podemos pararla, porque tenemos grandes centros de corrupción que no los podemos dominar, porque el tema de la droga ya no está fuera de control aún en las naciones y pasa por encima de los gobiernos por los poderes que tiene, porque la pornografía ya está entrando dentro de los hogares, porque el papá le dice mi nene, la verdad que no va a la calle, estoy contento porque no es callejero, se queda todo el día mirando televisión, se queda todo el día en la computadora. Y cuando me dicen eso digo, mire, mándelo a la calle. Porque en la computadora hay más basura que en la calle. Hay más cosas que destruyen la vida de las personas que en la calle. Estamos viviendo este momento.
Y sabemos que esto no es gratuito y que vamos a tener que pagar consecuencias y consecuencias graves. Se impone con autoritarismo, pero eso no quiere decir que sea verdad. Una gran mayoría está a favor, eso no quiere decir que sea verdad. La verdad no es patrimonio de las mayorías, la verdad es algo absoluto y está por encima de las mayorías. No se olvide que las mayorías crucificaron a Cristo. Y las mayorías se han equivocado un montón de veces. Y hoy estamos frente a una equivocación de las mayorías. Nosotros tenemos que saber que hay algo que Dios ha hecho y que Dios todavía sigue estando allí. Y mientras Dios esté allí, las leyes van a seguir siendo leyes inmutables. No se pueden cambiar. Y si pasamos por encima de esas leyes, entonces nos autodestruimos. Y este es el problema que estamos teniendo hoy. Un problema de autodestrucción. Estamos autodestruyendo nuestra vida. Jesús señaló a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy el camino. Nosotros rechazamos ese camino y queremos seguir nuestros propios caminos. Y entonces estamos teniendo problemas de angustia, problemas de depresión, problemas de suicidio adolescente, estamos teniendo todo eso. Estamos teniendo jóvenes que se entregan al alcohol. El alcohol ya empezó a ser un problema mayúsculo en prácticamente todos los países latinoamericanos, porque ya no es el vino, ahora es la bebida blanca, ya no es la cocaína ni la marihuana, ahora es la droga de diseño. Y todas estas discotecas que hay alrededor viven gracias a eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el mercado vendedor de la droga para los jóvenes? Está en todas partes, pero está sobre todo en estos centros de diversión nocturna donde entran únicamente los jóvenes y los narcotraficantes. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, yo veo, lamentablemente, una juventud que ha agachado la cabeza y que le dice que sí a esto porque le parece maravilloso. Y no es maravilloso. Es caminar hacia el desastre. Es caminar hacia la destrucción. Muchachos, no destruyan su vida, porque la vida es maravillosa. La vida es un don de Dios. La vida es poder concretar todos los sueños que tenemos y poder luchar y poder tener esperanza. La vida no es autodestruirnos. La vida no es seguir cualquier camino que me parezca que es derecho. La vida es ejercer la libertad para ser mejores y no para ser peores. Y cuando elegimos la libertad, tenemos que saber elegir. Yo creo que acá tenemos que buscar no autodestruirnos, sino tenemos que buscar construir vidas que realmente valgan la pena vivirse. Y por eso hay un solo camino para que la vida pueda ser realmente válida, y es encontrar una respuesta para la eternidad, una respuesta de esperanza y una respuesta de paz. No se es feliz pasando por encima de las leyes. Se es feliz cuando uno acepta ciertas cosas que vienen con nosotros, que Dios nos ha dado, y las potencia para que esas cosas puedan ser parte de nuestra felicidad. Vivimos para eso y estamos para eso. Y no se pueden malgastar ni las fuerzas que uno tiene, ni se puede malgastar la energía que uno tiene simplemente detrás de todas estas cosas que destruyen. Cuando escogemos algo, tenemos que saber que estamos escogiendo algo positivo y no negativo, algo que construye y no algo que nos destruye.
Y yo sé que en muchos de nosotros hay tendencias, en mí también, que nos llevan hacia el mal. Que es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente. Que es mucho más fácil hacer lo que todos hacen. Pero justamente una de las cosas que caracteriza al ser humano es que tiene la capacidad de decir no. Y yo quisiera que esta noche le dijéramos no a todo lo que nos destruya para abrazarnos a la vida y no a la muerte. Para buscar una salida en el camino de nuestra vida que nos garantice la paz y la esperanza y no que nos garantice un infierno aquí en la tierra. Y por eso los invito a que nos acerquemos a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra vida y que puede vencer nuestras tendencias negativas y pecaminosas. Es el único que puede transformarnos. Es el único que puede darnos una nueva vida. Es el único. Y cuando uno llega a Jesucristo y abre su corazón y acepta lo que es y agradece a Dios por lo que le ha dado, y agradece a Dios por la vida, y agradece a Dios por la sexualidad, y agradece a Dios por el cuerpo que tiene. Ahí empezamos a aceptarnos a nosotros mismos y empezamos a caminar el camino que nos lleva hacia una respuesta total y creativa por parte de Dios. Empezamos a caminar por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Leímos allí en Génesis, cuando Dios lo creó, varón y hembra los creó y los marcó así. Nadie puede inventar otra cosa más que las que Dios ha creado. Y así como no podemos alterar la ley de la gravedad, no alteremos la creación de Dios negando lo que Dios ha hecho. Los hombres no tienen género, tienen sexo. Y el sexo es hombre o mujer. Hombre o mujer. Han inventado esto y quieren cambiar hasta el idioma. Quieren cambiar hasta el idioma. Pero lo que Dios ha hecho sigue estando establecido. Cada vez que un bebé nace, es hombre o mujer. Es hombre o mujer. Viene marcado exteriormente por los genitales, interiormente por su genética. No se puede alterar eso. No se puede hablar de género. No se puede. Todo lo que sea ideología de género es una rebelión contra el principio de Dios que creó el sexo. Tenemos que aprender a respetar las leyes de Dios para que nos vaya bien, porque cada vez que las alteramos, entramos en la hecatombe en nuestra vida. Una persona de nuestra iglesia fue a sacarse sangre. Entró contenta al lugar y la persona que le estaba sacando sangre le dice, ¿parece feliz usted? Y le dijo, sí, y puso el brazo. Y mientras que le sacaba sangre, la enfermera empieza a llorar. Y llora. Y ella le dice, ¿qué le pasa? Dice, estoy tremendamente amargada. Tremendamente amargada. Dice, mire, yo quisiera que venga, y la invitó a ir a la iglesia. La recibimos ese domingo, se llamaba Lorena. Era una mujer de unos 50 años. Y cuando llegó, lo primero que dijo a la persona que la invitó, mire, yo soy transexual. Yo fui hombre y ahora soy mujer. Y vino y escuchó durante días lo que se decía en la iglesia. Llegó el momento de bautizarse y ella fue a hacer el curso de bautismo. Y después de hacer el curso de bautismo, vino a conversar conmigo. Nos sentamos en la oficina,
Le pedí a la señora que la había invitado que estuviera también presente. Ella me miró y me dijo: pastor, yo sé que yo soy un problema. Yo soy un problema. Me pasó esto, pero yo soy un problema. Y sabe, yo sé que yo soy un problema para usted, porque usted no acepta esto que yo soy. Y yo le dije: Lorena, ¿usted fue bien recibida en la iglesia? Dice: muy bien, me recibieron excelente. Es el único lugar donde no me rechazaron. Pero usted tiene que pensar en esta condición, que a usted la hace tan infeliz en esta edad, que a usted la pone tan mal. Si no, será el momento en que tenemos que orar a Dios. Y yo no le dije ni cambie ni nada, Le dije: tenemos que orar a Dios para que Dios nos muestre el camino. Ella me dijo: sí, estoy de acuerdo, pastor. Y se fue con toda cordialidad. Volvió los domingos siguientes, estaba allí, tenía su Biblia, ya había gastado su Biblia. Habían pasado 4 meses más o menos desde que ella había venido por primera vez a la iglesia. Y yo digo ella porque es lo que se veía, que era una mujer. Y Lorena se enfermó y me llamó para que fuera a terapia intensiva donde estaba. Me acerqué, estuve con ella, oré, pero su enfermedad era irreversible y a los pocos días moría. Yo no había hablado con ella los últimos 15 días, pero su hermana sí. Y ese día, cuando estábamos velándola, me pidieron que orara en el lugar y conversé con la hermana. Y la hermana me dijo: ¿usted sabe lo bien que le hacía leer la Biblia? ¿Sabe lo bien que le hacía haber sido recibida como era? Hasta tal punto que me dijo: ahora no puedo, pero el año que viene prepárate porque yo me bautizo. Lorena pensaba cambiar nuevamente para presentarse como hombre y ser bautizado. El Señor se lo llevó antes. Pero yo sigo pensando en el sufrimiento que tuvo, en que eso que creyó que era maravilloso finalmente resultó lo contrario. Pero también pienso en eso que Dios hizo en la vida final, donde ella pudo mirar cuál era su error y dónde y lo que tenía que hacer para realmente encontrar la paz en su vida. Ella encontró a Jesucristo, o él encontró a Jesucristo. Y cuando encontró a Jesucristo, encontró la verdad. Y había empezado a tomar el camino de la verdad. Y estaba dispuesta a volver para atrás. La amargura que ella vivió en la última etapa de su vida no tiene comparación. A mí me contó los detalles de eso. Los detalles. Era una vida terrible. Una vida donde un error lo llevó por un mal camino. Y en ese mal camino no tenía ya respuesta. Y en la última parte encontró la respuesta en Jesucristo, que le dijo que se puede volver atrás, que se puede afirmar uno en la fe y que la fe puede cambiar la vida de las personas, porque Dios es poderoso y el asunto es poner nuestra confianza en Dios. Vamos a inclinarnos en oración allí donde estamos. Oremos en silencio a Dios. Si hay alguien que esta noche
quiere replantearse su vida espiritual, quiere abrir su corazón a Dios, quiere decir: yo quiero seguir este camino desde ahora y hasta el final de mis días, y no quiero desviarme de lo que son las leyes de Dios. Abra su corazón a Dios esta noche y dígale qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, cuál es la carga que usted tiene. Y si usted no tiene paz, no tiene esperanza, no sabe qué va a pasar en el futuro y después, cuando llegue la hora de la verdad en su vida, abra su corazón delante de Jesucristo y dígale que lo necesita. Y si usted ha vivido equivocado o ha vivido equivocada y ha tomado un rumbo que no corresponde, este es el momento de volver. Y si alguno de los jóvenes está dubitando y la mente se le ha ido para el otro lado porque incidieron tanto a través de los colegios, de las universidades en todo eso, que lograron confundirlo, este es el momento de que busquen a Jesucristo para que la vida realmente cambie. Solamente Jesucristo puede cambiar nuestra vida y solamente al respeto a las leyes de Dios puede llevarnos por el camino que guía hacia la paz y la esperanza. No es pasando por encima de las leyes de Dios que vamos a encontrar un buen destino. El buen destino del ser humano está en seguir aquello que Dios hizo y el camino que Dios trazó. Y yo los invito a que esta noche abramos nuestro corazón al Señor, y sea cual sea nuestra condición, estemos pasando por un problema, estemos confundidos, busquemos en este momento que el Señor toque nuestro corazón y toque nuestra vida, para que podamos empezar una nueva vida con Jesucristo. Oremos en silencio al Señor. Padre, te rogamos que esta noche tú señales en nuestro corazón cuál es la necesidad que cada uno tiene. Y que si hay alguien que está confundido, que está buscando por el lado equivocado o que le han torcido su pensamiento y su mente, esta noche pueda acercarse a Jesucristo, pueda abrir su corazón y pueda empezar una nueva vida con Él. Señor, que todas estas cosas y estos engaños de este tiempo, tan promovidos, tan promocionados, no nos envenenen la vida, sino que por el contrario, sepamos abrirnos camino a través de la maraña de confusión para encontrar el camino verdadero, que es el camino de Jesucristo. Bendícenos, Señor, para que esta noche tomemos decisiones sabias. Estamos todos orando y yo quisiera orar por aquellas personas que esta noche quieren acercarse a Jesucristo, quieren buscarle a Él, porque tal vez estaban confundidos, porque no tienen paz, porque no tienen esperanza, o porque se equivocaron en el camino y tomaron un camino de destrucción en vez de buscar un camino derecho que los lleve a Cristo. Pienso en los jóvenes a los que le han tratado de cambiar la mente a la fuerza para que piensen distinto y pasen por encima de las leyes de Dios. Este es el momento de retornar. Y yo quiero orar por todos los que esta noche, con toda sinceridad, quieren acercarse a Jesucristo y quieren entrar en el camino de Él y quieren seguir el camino que lleva a la vida y no el camino de la muerte.
Y quiero orar pidiendo a Dios que les bendiga. Y por eso les voy a pedir que allí donde están, si usted está en esta condición y está buscando la paz de Jesús, le pido que allí donde está levante su mano para que yo pueda verle, para que pueda orar por usted y para que pueda pedir a Dios que le bendiga. Lo mismo le digo a los jóvenes. Si se han dado cuenta que la cabecita esa joven todavía la han tratado de torcer con tantas ideologías y tantas cosas extrañas y quieren hoy enderezar el camino, le pido que allí donde está levanten su mano. Yo voy a estar orando por todos los que tomen esta decisión. Levante su mano allí donde está. Yo solamente quiero mirar su mano levantada y orar por usted, orar por los jóvenes que están arriba, orar pidiendo la bendición de Dios sobre su vida. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Las manos bien altas porque si no, no las veo desde acá. Dios le bendiga allí atrás. Estoy mirando arriba en este momento. Yo voy a avisar cuando voy a mirar abajo. Mantengan por favor las manos levantadas para allí, me están señalando. Sí, Dios le bendiga. Mantengan su mano levantada para que yo pueda verlos porque no veo bien desde aquí. Y aquí abajo estoy mirando ahora. Dios le bendiga allí. Vamos a orar al Señor. Señor, te rogamos que tú bendigas a cada uno de los que ha levantado su mano, a los jóvenes que han levantado sus manos, para que esta noche sea la noche del encuentro con Cristo. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas, les sostengas, les guardes y que puedan realmente esta noche iniciar una nueva vida en Cristo. Y, Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí para que salgamos dispuestos a la lucha, a la batalla, pero también al compromiso con lo que tú nos has enseñado y con el mensaje de Cristo Jesús. Despídenos, Señor, con la paz tuya y con tu bendición. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor. Todos aquellos que hayan levantado la mano, no quisiéramos que se vayan sin más información de cómo conocer a Cristo y cómo seguir conociendo de la verdad, de esta verdad de la que cantamos al inicio, esta verdad que da verdadera libertad. Y esta campaña no se ha terminado aún, por si acaso. Mañana continuamos con la campaña. Tendremos entonces al pastor de Lutri en los cultos de las 10 de la mañana y de las 11:30 también. Así que si desean traer invitados para que escuchen el mensaje que tenemos en esta campaña, pues pueden traerlos justamente a esos horarios, en esos horarios del culto de las 10 y de las 11:30 de la mañana. Pero además de eso, mañana domingo, un día especial, tenemos una reunión a las 6:30, para lo cual tenemos un video para explicarles un poco acerca de qué se trata.
Bien, entonces ya vemos el tema de, qué buena pregunta de este mes y de este domingo, es acerca de los enemigos del matrimonio. Si alguno aquí se va a casar, sería bueno que venga y escuche. Si alguno tiene gente que le tiene miedo al matrimonio, sería bueno que venga y escuchen justamente qué enemigos han provocado ese temor que la sociedad le tiene al matrimonio. Así que traigamos invitados, aquellos que estamos casados, en mi caso ese es el caso, pues estemos atentos a venir mañana trayendo invitados también. Hermanos, y por ser sábado en donde viene gran cantidad de jóvenes, chicos, chicas, la reunión de hoy día ha terminado. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros meditando en lo que hemos escuchado hoy día. Y mañana domingo vengamos dispuestos a seguir adorando a nuestro Señor y a seguir aprendiendo de su palabra en cada culto y clase de escuela dominical. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga.